Gobierno de la Mañana, a la Z101, tenemos la participación en este momento de Juliana Ramón Martínez, que es la directora de Prousuario de la Superintendencia de Bancos. Está con nosotros aquí en vivo en los estudios de la Z. Una serie de inquietudes que planteábamos ayer y nuevas noticias que nos trae hoy Juliana Ramón Martínez a este Gobierno de la Mañana. Buenos días, Juliana. Muy buenos días a todos. Como siempre, un placer acompañarles en la cabina. Juliana. Gracias, Juliana. Me gustaría, así, para introducir rápido, yo sé que ustedes tienen interés de trabajar el tema de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, pero en el día de ayer nosotros colocamos sobre debate un tema que trata sobre el desinterés de las instituciones financieras del país, de los bancos, cuando se trata del tema del fraude bancario, que en la generalidad de los casos no se penalizan, se cometen fraudes, clonaciones de tarjetas. Sin embargo, no vemos una acción de parte de las instituciones bancarias en contra de estas redes de criminales que siguen operando. Y nos gustaría conocer cuál es la opinión que tiene la Superintendencia de Banco ante esta situación que todos los días se profundiza más a través del fraude electrónico. Bueno, pues muy buenos días. Una vez más saludar a todos los oyentes, agradecerles el espacio. En atención a esa inquietud ahí, sin duda destacar que sobre las entidades pesa la obligación de mantener los adecuados sistemas de monitoreo y control, ¿de acuerdo? Para evitar sobre todo el tema de transacciones fraudulentas en los usos de sus productos. Esa es una consideración que viene dada tanto dentro del reglamento de protección al usuario como dentro de las consideraciones del reglamento de tarjeta de crédito, que imponen sobre las entidades la necesidad de mantener un monitoreo adecuado. Y en ese tenor, nosotros resaltarles que en Prousuario estamos disponibles y pues con la mejor disposición de conocer todos esos casos en los que los usuarios alegan que han sido víctimas de fraudes y acompañarles para validar que las políticas y los procedimientos que hayan sido pues operados por las entidades sean los adecuados. Les comento incluso que recientemente la Junta Monetaria emite una resolución en la que enfatiza ese deber que recae sobre las entidades y que resalta que la acción tiene que ser rápida, que no solamente es que debe de estar en políticas, sino que el accionar de las entidades debe de reflejar como de manera acertada y rápida, eficiente, pues hizo uso adecuado de lo que le mostró sus sistemas de monitoreo. El 75% de las decisiones que ha emitido Prousuario en lo que va de gestión se han emitido a favor de los usuarios. Y es destacarte ahí que por lo general la reclamación que más recibimos tiene que ver con consumos no reconocidos. O sea que estamos conscientes de que es una realidad con la que estamos trabajando. Ahí del lado de las entidades, pues reiterarle ese compromiso que asumen, ese deber, esa obligación que tienen de garantizar el adecuado monitoreo y la custodia de los bienes de los usuarios. Pero también a nosotros, y ustedes lo repito porque no es la primera vez que les acompaño y siempre me escuchan con ese discurso de que queremos contribuir con la construcción de una comunidad de usuarios empoderados, de una comunidad de usuarios que van más allá de sentirse victimizados, sino que también saben cómo manejarse, saben cómo tener una relación sana con sus productos financieros, enfatizarle mucho a los usuarios aquellas sugerencias de manejo. Es importante que cuidemos nuestras claves, nuestros productos, nuestras tarjetas de claves, toda esa información confidencial de acceso a nuestros productos. Nosotros tenemos que también aprender a cuidarlo, porque sin dudas sobre las entidades cae un peso enorme y el usuario tiene ahí todo el apoyo de la superintendencia para asegurar que en los casos en los que el accionar de las entidades no haya sido el adecuado, pues se verá reflejado en la decisión que emita Prousuario. Sin embargo, ahí también nosotros queremos reiterarle a los usuarios qué pueden hacer de su lado para evitar estar en esos espacios. Nosotros vivimos en una sociedad digitalizada, tenemos que estar al tanto de todos estos esquemas estilo phishing que nos llaman, que nos mandan un correo, en las que de manera involuntaria a veces comprometemos nuestra información. Y ese sobre todo es el mensaje que quiero extender de cara a tu inquietud. Uno, reiterar que las entidades
tienen una obligación de custodia y de mantener sistemas adecuados para garantizar y minimizar la posibilidad de fraude. Y dos, que como usuarios nosotros también podemos asumir una parte proactiva de proteger nuestros productos y en consecuencia también ahorrarnos los malos ratos asociados a los temas fraudulentos. Y hablando de malos ratos y estos temas fraudulentos, una de las cosas que hemos vivido como experiencia es un banco que por una causa u otra recibe una información de que tu tarjeta va a ser clonada, se toma todo tipo de medidas con tu tarjeta y tú no te enteras. Entonces estás en el medio tratando de pagar, tú entiendes que tú tienes los fondos, pero desconoces que tu tarjeta ha sido cancelada por el banco. Entonces, y este tipo de comportamiento no es obligación del banco informar al cliente lo que ha pasado con su tarjeta. Totalmente, es un deber del banco mantener al usuario actualizado e informado sobre el estado de sus productos, no solamente de la tarjeta de crédito, sino de cualquier tipo de producto y servicio que haya contratado el usuario. En ese sentido, reiterar y extender la invitación a las entidades a mantener una relación cercana con sus usuarios, asegurarse y recordar que el usuario es el eje central del sistema, ¿verdad? O sea, el sistema existe por y para los usuarios. Yo creo que ahí no hay discusión y eso pues nos pega mucho decirlo desde ProUsuario, porque venimos con esa misión de salvaguardar y proteger los derechos de los usuarios y promover e impulsar el establecimiento de relaciones armónicas y equitativas entre los usuarios y sus proveedores de servicios. Pero no podemos desconocer que es una relación de consumo que existe y bajo ese tenor, pues procede que las entidades se mantengan cercanos a sus usuarios. Ahora, le digo algo, don Willy, cuando las entidades entiendan y vean que los usuarios están empoderados, informados y que sepan que hay una competencia sana en el mercado y que si yo no me siento conforme con la forma en la que estoy recibiendo un servicio, puedo simplemente decir, escojo otro proveedor, las entidades también van a revisar su comportamiento, o sea que ahí también, ¿verdad?, reiterar un poquito lo que podemos hacer de nuestro lado. Discúlpame, para finalizar el tema, Julieta, tú sabes que cuando se produce ese tipo de fraude o de clonación, hay que renovar de nuevo la tarjeta, el plan. Uh-huh. Pero ese costo se le adjudica al cliente y el cliente no tiene culpa de que le hayan clonado, se haya cometido un fraude en contra de ellos. Sin embargo, ese costo se le adjudica al cliente y el costo de una tarjeta ronda los 2,000 y pico de pesos. Y un poco más, tú pagas el costo de la tarjeta y los intereses de lo que generó el intento de clonación, o más bien tú tienes que pagar por todo. Claro, claro. Y aparte no te informan. Yo creo que ahí hay un detalle muy importante porque sí, en la competencia la gente comienza a cambiar y a buscar una solución que le permita un mejor trato. Mire, ahí tenemos que separar quizás dos cosas. Y lo importante es que en los casos de clonación y robo, nosotros como usuarios tenemos que hacer una comunicación expedita y rápida a la entidad. En principio, los seguros por pérdida o robo cubren la parte de la emisión. Entonces, si es el caso de una entidad que tenía contratado un seguro para esos fines, que se paga, ¿verdad?, de manera regular, pues entonces no aplicaba que le cobraran de nuevo el tema de la emisión. Ahí sí debo decir que, bueno, eso dependerá del producto, depende de los términos, depende del tarifario de cada entidad, pero por lo general hay un seguro disponible para cubrir para ese tipo de cosas y también para cubrir los gastos que ocurren luego de la notificación de la pérdida o robo de la tarjeta. En general, y el mensaje también que quisiese dejar bien claro es, ProUsuario está para orientarles. Si ustedes entienden que se le cargó de manera inadecuada la renovación o la nueva emisión de ese plástico, para decirlo de manera correcta, acérquese a ProUsuario, que nosotros entendemos su caso, vemos la particularidad de ese caso y le podemos ofrecer una orientación. Juliana, en estos días, en esta semana, la Suprema Corte de Justicia ha emitido una sentencia que tiene que ver con los débitos de valores de las cuentas de las personas en las diferentes instituciones bancarias. Esto ha traído mucha reacción de la gente y nos gustaría saber qué es lo que realmente establece esa sentencia, porque hasta el momento tenemos entendido de que ya la Superintendencia de Bancos ha explicado que no es exactamente como la población ha interpretado esa sentencia. Entonces, por favor, explícanos en qué se basa la sentencia y cuál es el impacto que tiene esa sentencia entonces en las cuentas de los usuarios.
Pues agradezco muchísimo tu pregunta, Julieta. Sin duda, como saben, desde ProUsuario y desde la Superintendencia de Bancos, nuestra misión es acompañar a los usuarios y tenemos muchísimo interés en que el conocimiento de esta sentencia no genere una confusión que lleve a una actuación no adecuada por parte de los usuarios. Lo que sucede en el día de ayer es que el Poder Judicial da a conocer una sentencia que emite la Suprema Corte de Justicia, la sentencia 961 del 2021, en la que conoce de una demanda de devolución de valores y reparación de daños y perjuicios que interpone un usuario en el contexto siguiente. Y el contexto de la sentencia es importante que lo entendamos con claridad. Este usuario, la persona que va a la justicia, ¿verdad?, recibe un depósito por parte de su empleador. Le deposita una suma específica en su cuenta. El empleador señala que ese depósito ha sido por error y le solicita a la entidad bancaria que interviene en ese caso que retire los fondos, que le reintegre los fondos para él poder pagarle al otro empleado al que realmente estaban destinados esos fondos. La entidad procede, retira los fondos y los pasa al otro usuario. El usuario, la persona que recurre, en primera instancia recibe un rechazo de su petición. O sea, el primer tribunal que conoce dice, usted, ese dinero no era suyo, no le corresponde el alegato, porque él está pidiendo no solamente que le devuelvan el dinero, sino que también que le paguen daños y perjuicios generados por haberle retirado ese dinero de su cuenta. La Corte de Apelación, que es una segunda instancia que conoce el caso, también coincide con lo que dijo el primer tribunal y dice que no procedía la petición del usuario. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia reitera también que procedía la devolución de los fondos al empleador, ¿verdad?, a que le retiren eso de los fondos. Sin embargo, establece claramente que procedía notificar al usuario, hacerle partícipe, es la expresión que textualmente utiliza. Perdón, ahí mismo, Sí. Juliana, notificar, informar, o sea, no solicitar autorización, no es eso, no es... El término de la sentencia es hacer partícipe. Dice haberle dado participación. Entonces, sin duda se abre y se presta a interpretación. Sin embargo, ¿de dónde viene esa conclusión a la que llega la sentencia? El sistema de pagos se fundamenta en la irrevocabilidad de las transacciones. O sea, nosotros asumimos que las transferencias es como dinero en efectivo. Tenemos que partir de la premisa de que cuando yo doy una instrucción de pago, eso es definitivo, porque si no viviríamos en una incógnita, viviríamos siempre con una pregunta. ¿Juliana mandó o no mandó ese dinero a Nayib? ¿Se le pagó o no le pagó a Julieta? Porque tenemos que esperar que reaccione y en cualquier momento pudiese revertirse eso. Entonces, bajo ese principio, que no es un principio solamente local, que está reflejado en nuestra normativa, sino que también está enarbolado en toda la normativa internacional que impacta en el sector, el aspecto de que asumamos de que eso fue una decisión consumada y que en consecuencia tenga que por lo menos notificársele al usuario y decirle, mire, ese saldo que usted tiene ahí a favor fue un error del depositante y procederemos a hacer su retiro. Eso nosotros entendemos que procedía. Sin embargo, nosotros a los usuarios queremos asegurarnos que el mensaje quede bien claro y que distinga las situaciones en las que contractualmente se pudo haber estipulado un débito automático de la cuenta. Eso es una esfera completamente distinta. Y ahí vuelvo con el discurso del usuario empoderado. Nosotros como usuarios tenemos el deber de conocer el funcionamiento de nuestros productos, porque la sentencia no impacta la normativa, es decir, los cargos y débitos que se hagan de manera inadecuada, sin autorización y sin notificación a los usuarios, son ilegales. Hoy, ayer y antes de ayer, es decir, antes de la sentencia, durante la sentencia y después de la sentencia. El usuario tiene un deber de transparencia, que es un deber, evidentemente, que se refleja directamente a la entidad. La entidad tiene que notificarte, tiene que dejarte saber cuáles son los cargos, en qué momento te debita, de dónde te debita. Ahora, contractualmente, hay veces que nosotros, como usuarios, podemos fallar en nuestro deber de tomar conocimiento de lo que implica el comportamiento del producto. Porque regularmente, y lo puedo decir porque yo tengo un producto con una institución financiera
Y recuerdo que al momento de la firma del contrato, ellos me cuestionaron con relación a de cuál de las cuentas vamos a debitar para cumplir con ese compromiso, ¿verdad? Que yo estaba asumiendo con la institución financiera. Entonces yo le señalé, lo vamos a hacer de la cuenta número tal. Correcto. Entonces yo pregunto, el banco, si yo no tengo saldo en esa cuenta y tengo otra cuenta con el mismo banco, y sí tengo en esa cuenta para hacer frente a la cuota de ese producto, ¿el banco tiene la autorización a tomarlo de mi otra cuenta o no? Hay dos escenarios. Si el contrato lo contemplaba, posiblemente más adelante, en otra cláusula, en la que decía de manera expresa, en caso de que en la cuenta señalada por el usuario no se encuentren disponibles los fondos para hacer frente a la obligación, el usuario autoriza a que se debite de cualquier otra cuenta que tenga en la institución. Si tu contrato decía eso, puede hacerlo. Si no lo decía, no puede hacerlo. Y ahí quiero ser enfática. Los débitos están autorizados. Sí, están autorizados. Ahora, ahí nos corresponde, o sea, deben de estar autorizados por los usuarios. Ahí nos corresponde a nosotros como usuarios asegurarnos de que conocemos a qué le damos adquiscencia cuando tomamos un producto financiero. Y volver a decir, pasemos a una visión del usuario empoderado. Eso es lo que quiere construir ProUsuario, porque estamos conscientes de que con ese aporte agregamos valor al sector, aportamos hacia la sostenibilidad, apostamos a que haya, como le decía don Willy ahorita, competencia sana, a que el usuario sepa cuándo puede exigir y esté en mejor posición de lograr que sus derechos se respeten porque está en cumplimiento de las obligaciones que le corresponden como usuario. Y no quiero que suene que estamos sin duda poniéndole la responsabilidad de cara al usuario. Todo lo contrario. Aquí estamos de manera enfática y tácita reiterando que el principio que opera es que todos los cargos, cualquier débito asociado a un producto financiero debe de estar debidamente notificado y conocido por el usuario. Entonces, Juliana, queda claro que esa sentencia, que es la que ha estado en discusión, emitida por la Suprema Corte de Justicia, en ningún momento prohíbe los débitos, debitar de las cuentas de los usuarios. Correcto. Siempre y cuando estén autorizados, como ella señala. Es que la sentencia se circunscribe a una esfera completamente distinta a los débitos de cuentas. Exacto. Tenemos que tomar en cuenta y volver a recordar que el caso en el que está la esfera en la que opera esa sentencia es que ese usuario recibió un crédito. Por error. Recibió un dinero, tuvo un saldo a favor. Alguien te depositó a ti. Por error. Por error. O por X o por Y, ¿verdad? Pero tenemos que entender que no es que yo tenía 10 pesos y mañana tengo 5, sino que yo tenía 10 pesos y mañana tengo 15. O sea, alguien me generó un saldo a favor. Es en ese único contexto en el que la sentencia tiene una esfera de aplicación. Es decir, que ese dinero no le pertenecía al usuario. Correcto. Puntualmente el ejemplo es ese. Para que la gente que nos está escuchando entiendan, es que ese dinero que la sentencia, pues de alguna manera valida su débito, no le pertenecía al titular de la cuenta. Correcto. Entonces, una cosa es la sentencia y otra cosa es como se dijo en la nota, ¿verdad? Que en otras ocasiones también yo he hecho incluso mea culpa del sector en el que he reconocido que, por ejemplo, con la gracia, aquí mismo en esta cabina dije, se pudo haber comunicado mejor, se generó una expectativa mejor. Nosotros entendemos por qué los usuarios quizás han tenido una expectativa distinta con lo que dice la sentencia y por eso estamos hoy tratando de asegurarnos de que la información esté clara, porque no queremos que los usuarios se confundan e incurran en un comportamiento que luego le genere perjuicio, porque el que deja de pagar una tarjeta le va a generar mora, le va a generar comisiones, puede caer puede afectar su historial crediticio. Así es. Mira, pero hay un elemento, ¿sabes? El mundo se ha modernizado. Correcto. Pero nosotros tenemos leyes. Y me refiero específicamente al salario. De acuerdo al Código Laboral, el salario es inembargable. Eso es así. Y establece la forma incluso de cómo debe ser el salario. Ahora,
yo trabajo en esta empresa, pero yo tengo una cuenta de nómina en esta empresa. Y a mí me depositan mi salario en esa cuenta de nómina. ¿Puede esa cuenta de nómina ser embargada? Es que ahí hay dos cosas distintas. Cuando la ley me dice que no puede ser embargada. Es inembargable. No puede ser embargada. Tú estás partiendo de una premisa adecuada. El salario es inembargable y con eso vamos al fin del mundo. Ahora, la inembargabilidad del salario es muy distinta a que te hagan un débito de una cuenta. Entonces, todo depende de lo que nosotros autorizamos. Vuelvo y reviso. O sea, vuelvo y enfatizo. Si el contrato que yo suscribí, donde me otorgaron el préstamo, contemplaba que podían hacerme un retiro de cualquier cuenta que yo estuviese en esa entidad, sin hacer distinción de si se trataba de una cuenta de nómina o no, es posible que esa cuenta de nómina sea sujeta a un débito. Te lo digo por Juliana, déjame decirle algo a él. Sí, ¿no? sí. Felipe, lee el contrato. Y pague el préstamo. Antes de firmar, lee el contrato. Yo pague el préstamo. Yo solo digo, y cualquier cosa vaya para usuario. Yo solo digo porque he recibido Sí. personas que le han sido embargadas su cuenta y son de nómina y han tenido que acudir a la justicia porque hay entidades Eso es otra cosa. que le embargan la cuenta. Bueno, tú tienes de repente un conflicto judicial, y tú tienes una cuenta de nómina. Eso es una realidad, pero que vaya para usuario, que reclame su entidad y que vaya Si para es usuario. embargada, es diferente a lo que ella No, por habla eso hablo de embargo. del débito. Pero Bueno, yo quería no hablo de hacerle débito, hablo de una embargo. pregunta a Juliana con relación a las tarjetas de débito. Me dice una persona aquí, por ejemplo, para uno retirar del cajero una tarjeta de débito, uno tiene que lógicamente colocar su clave, colocar el PIN de cuatro dígitos. Pero cuando uno va a comprar un servicio a por ejemplo, una estación de gasolina, uno pasa la tarjeta de débito y no hay que poner PIN. O sea, la gente dice, ¿por qué no poner el PIN también para evitar que si esa tarjeta te la roban, bueno, pues la puedan usar en cualquier lugar y de manera mucho más fácil? Sí, me parece un comentario muy interesante por parte del usuario. Al final, todas esas, vamos a decir, prácticas y políticas las adoptan las entidades tratando de mediar entre la comodidad que le generan al usuario para la facilidad de la transacción y el cuidado de que no se genere un fraude. Entonces, las entidades ahí sopesan y dicen, bueno, al usuario por lo general le pesa más el tener que desmontarse en la bomba y poner el PIN. Entonces, yo aquí le voy a dejar que pase la tarjeta. Sin dudas, creo que estamos posiblemente en una situación, en un contexto en el que esos temas son posibles de ser revisados, asegurarnos de que pudiéramos poner mayores controles. De hecho, nosotros desde ProUsuario, por ejemplo, estamos continuamente pensando en ideas y en puntos que podemos proponer y nos gustaría trabajar, incluso cómo denunciamos, dado este aumento con el tema de los fraudes o que está tan en la palestra, es ver cómo nos aseguramos que las entidades tengan mecanismos más efectivos para que los usuarios se comuniquen y denuncien los fraudes de manera más rápida, para garantizar que haya más tiempo de actuar de manera expedita. Pero me parece un comentario interesante de ese usuario que podemos tomar nota y llevarlo. A nosotros nos encantan que los usuarios recomienden. Juliana, ¿tú no crees que quizás sea saludable que los contratos, esas letritas pequeñas que regularmente están, que es donde están establecidas, estipuladas, muchas de esos artículos y de esos acuerdos, sean más grandes? Porque es que esas son unas letras muy pequeñitas y eso no motiva al usuario a leer en el momento de firmar un contrato con una entidad bancaria. Entonces, quizás una manera de ayudar un poco y motivar a que la gente lea lo que está firmando es quizá ustedes, mediante resolución, pues instruirle a los bancos, a las entidades financieras, que los contratos se hagan en letras que sean legibles, que tengan un mayor tamaño para que la gente pueda ver qué es lo que está firmando. Coincido contigo, Julieta. Sí reconozco que hay un mínimo. No pueden ser tan chiquititas. Tiene que ser por lo menos letra 10. El que tenga en su mano un contrato que no se lea así a simple vista, que me lo traiga ProUsuario, que nos aseguramos de darle seguimiento a esa entidad y si hay que proponer una medida correctiva, se propondrá. Ahora,
te confirmo también que estamos trabajando desde la superintendencia en varias iniciativas motivadas con esa misma inquietud, de asegurarnos de que lo que se le presente al usuario se le presente de la manera más llana, directa. Estamos viendo cuáles son las mejores prácticas a niveles internacional para que quizás los contratos tengan una especie de resumen de puntos, como una tablita en la que se identifiquen cuáles son los puntos centrales de ese contrato. Estamos trabajando en todas esas iniciativas que en su momento se propondrán. De todos modos, desde ahora sí queremos ir construyendo junto con los usuarios ese interés proactivo de tratar de entenderlo, de leerlo, de saber que está también de nuestro lado una obligación de entender cómo funciona el producto. El superintendente de bancos, Alejandro Fernández W, hace un símil que a mí me gusta mucho y que lo repito constantemente, y dice que los productos bancarios son como nuestros hijos. Tienen nuestro nombre, nuestro dinero y nuestra reputación. Que a mí no se me ocurriría llegar aquí a la Z y dejar a mi hijo irme por ahí y no volver en 6 meses. Y sin embargo, eso a veces hacemos con nuestros productos bancarios. Vamos, abrimos una cuenta, ni siquiera leemos bien lo que decía el tarifario, no vemos lo que decía el contrato y no volvemos a revisar ni siquiera el internet banking en 6, 7 meses. Cuando volvemos por curiosidad, mucho tiempo después, a ver qué ha pasado ahí, es que nos da la sorpresa de que, mira, me venían haciendo un débito, me venían cargando esta comisión, y entonces es que nos damos cuenta quizás de las implicaciones asociadas a nuestro producto. Entonces, la superintendencia de bancos está trabajando en iniciativas para asegurarnos de que esos contratos de adhesión que nosotros revisamos, que tenemos un llamado legal a asegurarnos que no contengan cláusulas abusivas, y que el usuario también debe de asegurarse de que lo que firme en cualquier entidad de intermediación financiera tenga esa coletilla de que es un documento que ha sido aprobado y visto por la superintendencia de bancos. Pero mientras llegan esas direcciones que van a llegar, eso se lo aseguro, también invitamos a los usuarios a empoderarse, ¿verdad? Y que recuerden que tienen ProUsuario para cualquier orientación. Juliana Ramón Martínez, de Superintendencia de Bancos, ProUsuario, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. En este gobierno de la mañana. Bueno, vámonos, Cundo.